Bienvenidos a este nuevo programa, ya número 19, en el que estamos abordando el tema de la guerra espiritual. Orábamos nada, en unos segundos antes de iniciar la grabación, Manuel y yo, fuera de la emisión, que nunca olvidemos como creyentes que tenemos, que hay un enemigo, y es un enemigo real, hay un adversario, alguien que se opone a la obra de Dios en nuestras vidas, que se opone a Dios y, por supuesto, se opone a nosotros. Pero que tampoco tenemos que olvidar, ¿verdad, Manuel?, que tenemos también un aliado. Tenemos Amén. al aliado con mayúsculas, que tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a ese capitán general de los ejércitos, al victorioso, al que ha triunfado, al que ha derrotado y ha expuesto públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Así que bienvenidos a todos los que nos estéis siguiendo. Por favor, si no te has suscrito al canal, hazlo. Eso nos ayuda mucho. Dale like también, compártelo con aquellas personas que tú consideres que les va a venir bien, con tus conocidos o gente de la iglesia. Y bueno, pues Manuel, bienvenido. Lo primero, bienvenido. ¿Cómo estás? Como siempre. Muchas gracias, bien hallado. Pues feliz y contento de poder estar en este tiempo Bien. contigo y con todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan ver por medio de este estudio, ¿eh? Ahí dando la batalla, ¿eh? Muy bien. Decíamos, Manuel, que ya es el programa número 19 sobre Ajá. la guerra espiritual, la armadura del creyente, concretamente. Y dentro de estos 19 programas, este sería el quinto que dedicamos a esta parte de la armadura que tiene que ver con el calzado, aquello Ujú. que debe recubrir nuestros pies y que no es otra cosa que el apresto, que la constancia, la perseverancia, el compromiso del Evangelio, y Efesios 6 dice que es el Evangelio de la paz. Ajá. Manuel, hablábamos antes de si el diablo es nuestro enemigo. Por supuesto, Dios es nuestro aliado. Dios es con y por nosotros, por aquellos que le pertenecen, por aquellos que le aman, por su iglesia, por, con y para su iglesia. Vemos que uno de los atributos, Manuel, de Dios es el atributo y la característica de ser creador. Ahora, el diablo no es creador, pero sí que es un imitador. Una de las características que define muy bien cómo es el diablo es que el diablo es un imitador. De ahí que se levanten falsos ministros, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Y la palabra falso en griego es pseudo. Así que son pseudo profetas, pseudo pastores que tienen la apariencia de ser ministros, pero son pseudo ministros. La palabra anticristo significa no solamente aquel que se opone a Cristo, sino ese prefijo anti en griego también significa aquel que toma el lugar de, el que suplanta, el que sustituye, en este caso a Cristo. Por lo tanto, el diablo siempre nos va a ofrecer baratijas, siempre nos va a ofrecer sucedáneos, siempre nos va a ofrecer cosas que tienen la apariencia, pero solamente tienen eso, la apariencia. Están huecas, están vanas. Y en cuanto a la paz, ocurre eso, ¿no? El diablo nos ofrece una pseudo paz, una pseudo felicidad. Por lo tanto, debemos entender muy bien en qué consisten o cuáles son las características que definen a lo que es la paz del Evangelio de Jesucristo, para identificar bien en qué consiste, cuáles son esos rasgos, esas características, para que una vez que conocemos la verdad, podemos rápidamente identificar todo aquello que no lo es decir, podemos identificar la mentira. Así que esta sería la primera pregunta. ¿Qué rasgos nos puedes dejar para identificar muy bien y saber en qué consiste la paz de Dios a través del Evangelio? Bueno, qué importante es todo lo que nos has concretado en esta introducción. Qué importante es entender que Dios es creador, qué importante es entender que el diablo es un imitador y que va a tratar de engañarnos por medio de imitaciones, de baratijas, me ha gustado el uso de esa palabra, efectivamente, y qué importante es entender en qué consiste, ¿no? Y cómo es, cómo podemos identificar o autentificar esa paz de Dios para que no seamos engañados, ¿verdad? Creo que he dicho en algún otro estudio que en Estados Unidos a los banqueros les hacen expertos en saber cuál es el dinero genuino, el dinero verdadero, los billetes auténticos, para que cuando llegue uno falso lo puedan identificar. Correcto, Nosotros sí. igual, ¿no? Nosotros tenemos que conocer muy bien la palabra
y lo que nos dice la palabra para que no nos pueda engañar con todas esas imitaciones, ¿no? Con todas esas baratijas del diablo. Así que vamos a ver 4 características de Ok. ese amor genuino de Dios o del Evangelio que nos van a servir para poderlo autentificar. La primera de ellas es que la paz de Dios trae el consuelo del Evangelio, que se derrama en un corazón que ha sido quebrantado. Ok. Vemos que el consuelo del Evangelio se conoce por la vasija que lo contiene, ¿verdad? Como dice Isaías 57:15, dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, este versículo es un llamado de atención del Señor a que comprendamos su gran amor. Una de los grandes errores que cometemos en la iglesia moderna es que se habla poco, se predica poco del amor de Dios, y entonces la iglesia no tiene un buen concepto de comprensión de lo que es el amor de Dios, ¿no? Mm. El Señor está mostrando en esta porción, si leemos Isaías 57 completo, veremos que el Señor está mostrando su misericordia y su amor para con el pueblo, Sí. haciéndole una promesa, ¿no? Haciendo una promesa de que Él va a ceder y no va a estar enojado continuamente o para siempre con su pueblo, debido precisamente a ese gran amor al que hacemos Sí. referencia, ¿no? En Mm. su misericordia, Dios está invitando en esta porción a todos los hombres a tener paz. Ahora bien, esto es muy importante que lo entendamos. Mm. El amor que Dios nos tiene, porque claro, si estamos diciendo que el Señor no va a estar continuamente airado, enojado con su pueblo por causa del pecado, sino que le va a dar oportunidad de arrepentimiento y Mm. nos está haciendo una invitación a todos los hombres a tener paz, pues puede haber quien piense, vale, pues esto es una licencia para vivir en pecado, porque claro, como el Señor al final no va a estar enojado para siempre conmigo, sino que me va a Claro. llamar a la paz. Pero no, esto no es así, ¿no? El amor de Dios no tiene que ser una licencia para vivir en el pecado, sino una Claro. seguridad de su misericordia, de que cuando vivimos en su voluntad, el Señor, aunque pequemos, aunque caigamos en el error de haber pecado, el Señor no va a tener para siempre enojo con nosotros, ¿de acuerdo? Claro. Esto es muy Además, importante. sí, Sí, no, decía Manuel que además es que es de sentido común y se aplica a las claro. relaciones nuestras, sociales y personales. Tú a Ujú. la persona que quieres, tú a la persona que amas, no la ofendes, no la Obvio, hieres, no haces obvio. nada contra ella, ni contra... Te esmeras incluso en no solamente en no hacer cosas contra ella, sino que te esmeras en hacer cosas que le gusten, que le agraden, ¿no? Claro, claro. Entonces, una persona que verdaderamente ama al Señor, es que es imposible que se entregue al pecado y amar al mundo, porque la Biblia lo dice, ¿no? En 1 de Juan 2, que esos dos amores sí que son excluyentes. Así que es muy bueno, ¿no? Esta puntualización. Claro, encontramos a gente, ya sabes, que encontramos a gente con poca madurez espiritual que quizás al oír esto pueda pensar, bueno, pues esto es una licencia para pecar. Entonces yo creo que hacemos bien No, en dar una muy bien. pequeña corrección, ¿no? Ahora, la comisión del Padre para Cristo también limita su consuelo a su pueblo. Isaías 61:1 dice que el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, dice la palabra, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y aquí vemos el orden bíblico para consolar el alma, Mm. tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Al igual que el escultor, cuando vemos un escultor corta y talla su estatua antes de recubrirla del material que vaya a ser, por ejemplo, de oro, pues el Ujú. Espíritu de Cristo empieza con la tristeza que produce el convencimiento de pecado y Claro, termina con el gozo que y libera bueno. del temor. Oye, Pero primero, me ha gustado lo de claro, la talla, pero ¿eh? primero hiere, ¿no? Primero produce herida para luego sanar y envolver el alma en la paz y en el consuelo. Me, me- Entonces, sí, per- per- sí, adelante, adelante. Sí, sí, sí. no, algo importante que debemos saber y entender es que aunque Dios no obra en todas las personas en el mismo grado, Claro. en la misma medida de bendición y santificación, porque Dios es Dios personal y trata con cada uno de una forma concreta, sí que produce en toda persona una convicción de pecado que es indispensable
para que la persona pueda recibir la paz y el consuelo de Dios y para que pueda ser liberada de la falsa confianza en sí mismo que todos almacenamos en nuestra alma y que nos hace creer que podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de Claro, nuestras buenas obras, ¿no? Entonces, claro. por medio de esta convicción de pecado que el Espíritu Santo produce en la persona, junto con el anuncio del Evangelio, el alma llega a darse cuenta de que no hay nada entre ella y el infierno sino Cristo. Lo único que queda entre mi vida y el infierno es Cristo. Wow. Y por no perecer en el infierno, cuando uno se da cuenta de esto, clama a Dios, ¿no? Dispuesto a seguir sus instrucciones. Así Wow. que el alma en la que ha habido una convicción de pecado es como el paciente que está enfermo, el enfermo que está convencido de la destreza y el cuidado personal de su médico. Y a esto es a lo que llamamos un corazón quebrantado, ¿no? Es cuando una Buenísimo. persona va de esa forma, con ese quebrantamiento a Dios, confiando plenamente en su destreza y en su capacidad para salvarnos, ¿vale? Wow. Esto sería Buenísimo. en cuanto a esa primera, a esa primera característica. Sí, te decía que me gustó el ejemplo de la talla, ¿no? Y cómo Ajá, luego el Señor recubre. Pero primero hay que tallar. Y tallar significa quitar los excesos. efectivamente. Tallar significa quitar lo que sobra. Y Ujú. Dios quita eso a través de la convicción de pecado a nuestras vidas, como diciendo, Fernando, esto te sobra, esto no está bien, te tienes que arrepentir y te hace ver la maldad y el dolor, ¿no? Que no solamente nos ocasiona a nosotros, sino a Dios. Él nos talla y luego nos cubre. Muy bueno, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Efectivamente. muchísimo este primer punto. De hecho, decías que eran cuatro y nada, te doy pie para... ¿Cuál sería el segundo Pues entonces? mira, el segundo es que la paz del Evangelio se da a los siervos que son obedientes, a los hombres, las mujeres que son obedientes. Mm, Porque sabemos que no puede haber verdadera paz fuera de la que trae Cristo a nuestras vidas, ¿no? claro. Fuera de la que trae el Consolador, el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que es bíblicamente seguro que aquel que nos ordena en 2 de Tesalonicenses 3:6, nos ordena, dice, apartaos de todo hermano que ande desordenadamente, Claro. pues es lógico que él apartará su consuelo de aquellos que son desobedientes. Y es Ujú. que, claro está, si nosotros preferimos una vida carnal, pues no podremos decir nunca que el Espíritu trae consuelo a nuestra vida porque estamos viviendo conforme a la carne. Esto Ujú. es de lógica, ¿no? Es de cajón. Claro. Entonces, cuando decidimos vivir así en la carne, el Espíritu aparta su consuelo del alma de esa persona Ujú. porque esa persona ha decidido apartarse del camino de santidad. Entonces, también vemos que también la obediencia implica servicio. Una persona obediente es una persona que sirve al Señor, ¿no? Un creyente Claro. que no busca a Dios y le sirve, realmente no está siendo obediente. La Buenísimo. palabra contiene muchos mandatos y exhortaciones del Señor a buscarle diligentemente y a servirle ministrando a otros. Mm. Entonces, si no cumplimos con nuestro propósito, pues no podemos recibir ni mantener esa paz de Dios en nuestra alma y en nuestro espíritu, sencillamente porque estamos siendo desobedientes. Entonces, Claro, claro. no hay opción de poder Y el mantener. fruto, si es que es así, o sea, el fruto de la desobediencia o de la rebelión, pues es eso, ¿no? Es la falta de paz, la inestabilidad, la angustia, pero el fruto de la bendición es estar bajo el paraguas de Dios y experimentamos, ¿no? Esa Así paz y ese es. bienestar. Ya lo vimos en su primer, ¿no? Que la paz significa mucho, habla de una prosperidad integral y de un bienestar. Pues Así es es. cierto, buenísimo. Así es. En tercer lugar, Fernando, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, la paz del Evangelio, la tercera, vemos la tercera cosa en la que podemos identificar la verdadera paz del Señor, es que la paz del Evangelio fortalece y restaura al cristiano. Mm, Entonces, esa paz que recibimos de Dios da fuerza al cristiano para luchar contra el pecado y contra Satanás. El santificado, la persona que está santificada, que está viviendo en santidad, se reanima al saborear un poco, con un poquito que saboree de esa miel, de claro, esa paz, claro, claro. nos da la capacidad de reanimarnos, ¿no? Es el Y descanso que nos fortalece. claro, claro, y puede salir a la batalla como un gigante
refrescado con el vino y nadie será capaz de hacerle frente, ¿no? La paz también ofrece al cristiano esa capacidad, ¿no? Para trabajar, para Claro. servir, para batallar, para poder hacer aquello que ha sido llamado a hacer. Sin la paz de Dios, esto es mucho, mucho, mucho más complicado. Y porque fíjate, un contraste o un opuesto a la paz sería la ansiedad, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, Por por ejemplo, ejemplo. estar estresado, estar afanado, estar ansioso. Y la palabra afán, afanar, en griego es dividir, fragmentar, trocear algo en partes. Una persona afanada es una persona que está dividida. Y sabemos que un reino, una casa, una persona, una mente dividida, no prospera. Pero alguien que está, como dices, en reposo, en paz, está completo, está unido, ¿no? Y eso nos permite, ese descanso nos permite, de acuerdo, prevalecer, ¿no? En medio de la batalla con todo nuestro ser, no que vayamos ahí a cachos, ¿no? A Claro, pelear la claro, batalla, ¿no? sí. Es que esa paz, ahora lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro estudio, pero es que esa paz tiene capacidades de preservación eh, que son, la verdad, impresionantes, ¿no? Y es de lo que estamos hablando. Pero bueno, no adelantemos, ¿no? Y vamos a la cuarta y última evidencia de que esa paz de la que estamos hablando, que hemos recibido, es la paz de Dios. Y es que la paz del Evangelio, además, consuela el alma, ¿no? La paz del Evangelio fortalece el alma cuando ésta no tiene otro consuelo. Y como ejemplo podemos tomar la vida de David. En Isaías 36 se nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Mm, Entonces, si la paz de David no hubiera estado sana, le habría costado pensar en Dios, centrarse en Dios en medio de sus demás congojas. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esto mm, distingue la paz del cristiano de aquella del mundano y del hipócrita, ¿no? mm. Podríamos decir que la paz de Dios en la vida del creyente es como una especie, es lo que te decía, ¿no? Lo que anunciaba antes. Es como una especie de preservador o de conservador, ¿no? En el Ujú. sentido de que nos preserva o nos conserva en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de la batalla, de una forma en la que no llegamos a estar a un grado tal de aflicción en el que llegamos a desesperar, lo cual Claro. nos impide incluso actuar racionalmente. Yo recuerdo el caso, hace unos años hubo unas riadas tremendas que arrasaron en Andalucía, arrasaron un pueblo, y recuerdo ver en televisión, en el telediario, a una mujer llorando con una desolación, a mí se me cayó el alma a los pies de verdad, ¿eh? Una desolación tremenda, la mujer Sí. llorando desde la calle, viendo su casa destruida, y decía, mientras lloraba a gritos, toda mi vida se ha ido ahí, toda mi vida estaba puesta en mi casa, todo ha desaparecido, todo se ha ido, ahora qué voy a hacer, ¿no? Mm, Entonces, cuando uno tiene la paz del Evangelio, actúa como un preservador o un conservador, ¿no? Que ante una situación tal como la que acabo de describir, que sin duda alguna es una situación por la que nadie desea pasar, claro, esa paz extremo. te preserva, ¿no? Porque nuestra paz, como veremos ahora más adelante, no está puesta en las cosas, sino que Mm. está puesta en Cristo. Así que hay una gran diferencia, ¿no? Así que la paz del Evangelio consuela profundamente el alma. Y es cierto, Manuel, es cierto que la falta de consolación, cuando no hayas descanso, consuelo, reposo, es cuando te sientes solo. Es Claro. cuando sientes que de ningún sitio va a venir ayuda, que de ningún sitio va a aparecer alguien para ayudarte. Y en medio de Ujú. esa soledad viene esa angustia. Sin embargo, el consuelo viene de saber que no estamos solos. De hecho, el consolador, el paracletos, literalmente del griego, significa uno que permanece a tu lado. Ajá. Entonces, el paracletos es el consolador porque en primera instancia está con nosotros. Sabemos que no estamos solos. Y cuando sabemos que no estamos solos, sino que tenemos a alguien que nos va a ayudar y nos va a sacar del problema, tenemos paz. Y eso, como bien decías, es como un muro de protección que nos guarda, nos conserva, nos preserva. Así Efectivamente. que, bueno, estas cuatro características, Manuel, por seguir avanzando, las tengo por aquí, las he ido
tomando nota, vemos que la paz de Dios tiene que ver con una convicción inicial del pecado, cómo tiene que y está vinculada a la obediencia, cómo Sí. nos fortalece en tercer lugar y nos restaura, y en cuarto lugar nos ha dicho que nos restaura. Perdón, que nos consuela, que nos consuela, que nos Ujú. consuela. Muy bien. La siguiente pregunta que te quiero hacer, viendo estas cuatro características, hablábamos antes de que el diablo es un imitador. Él no es el creador, pero imita de manera fraudulenta las cosas de Dios. Y vemos que el espíritu que opera en este siglo, y decimos siglo, en este mundo, en esta cultura, en Sí. esta época, en esta ideología, obviamente es el espíritu de este príncipe de la potestad, ¿no? Del aire que es el diablo. Así que, ¿cuál sería la diferencia entre la paz verdadera que el cristiano recibe y esta paz mundana, ¿no? Que el mundo a veces nos pone, ¿no? Si haces esto, serás feliz y tendrás paz, ¿no? Cuál es la diferencia, ¿no? Entre esta paz del cristiano y esta paz mundana, ¿de acuerdo? Bueno, hay grandes diferencias entre la paz de Dios y la Mm, paz del mundo y cómo opera la paz de Dios en el creyente y cómo opera la paz del mundo en el mundano, ¿no? La Agenda 2030, una de las cosas que dice es, no tendrás nada y serás feliz. sí, Es sí, una sí. de las cosas que nos dice, ¿no? O sea, como que tendrás paz aunque no tengas nada, ¿no? Nos Ujú, están preparando para podernos controlar y para podernos quitar todo lo que podamos. mm, Pero como decimos, hay grandes diferencias entre la paz de Dios en el creyente y la paz del mundo en el mundano. Fíjate, la paz del mundano desaparece, pero vamos, totalmente, en cuanto la desgracia o la pobreza tocan su vida. Y como ejemplo, pues el de esta mujer que decía que viene al telediario, ¿no? mm, Sin embargo, Cristo viene para contrastar su paz con la del mundo. En Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como la del mundo, mi paz no es como la que el mundo da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Fíjate mm, la gran diferencia que hay entre lo que Cristo nos ofrece y lo que el mundo nos ofrece, ¿no? claro. Cristo estaba preparando a sus discípulos por medio de estas palabras para su partida, sabiendo que sería una dura prueba para la paz de ellos mismos, ¿no? Es como si Cristo les estuviera diciendo, si la paz que recibís de mí consiste en lo mismo que la paz mundana, el dinero, la comodidad, la felicidad Claro, carnal, claro, claro. Todo es tendréis toda temporal. la razón para lamentaros en mi funeral, ¿verdad? Mm, Pero no podemos esperar, podemos esperar problemas y persecuciones, mm, situaciones difíciles, eh, podemos esperar aflicciones e incluso sufrimiento, pero lo que Jesús nos está diciendo es que siempre estaremos seguros de que la paz que Él nos dejó mm, va a estar en nosotros, porque su paz no reside en las propiedades, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Él ha puesto así esa paz es. en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que el Así Señor es. nos está diciendo es, mi consuelo no estriba en oro y en plata, sino en el perdón de pecados y en la esperanza de gloria. Así la paz que os dará, que nos dará el Consolador, el Espíritu Santo, Mm, que viene, dice Jesús, viene de mí para morar en vosotros, durará más que todo el gozo del mundo. Eh, amén. eh, pero fíjate, aún así a veces Mm, algunos magníficos cristianos han sido arrastrados por la corriente de violentas tentaciones hasta llegar a cuestionarse si su antigua paz era del Espíritu Santo o era del engañador, del malvado. Y es que, claro, hay una diferencia entre las dos. claro, Eh, esto es interesante, ¿no? primero, A ver, sí, 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 aclara este punto de cómo algunos primero, se cuestionan. difieren sus causas. Es decir, las tinieblas que a veces rodean al espíritu del cristiano sincero, que se encuentra en una grave angustia, provienen de haber apartado Dios su presencia. Pero el horror del tormento del hombre engañado procede directamente de la conciencia culpable que Mm, la prosperidad y la distracción han adormilado en esa persona. Así que a medida que la mano de Dios despierta a la conciencia letargada, se revela la falsedad de su fe. Es verdad que la conciencia del cristiano puede acusarlo justamente de descuido
o de contemporizar por la fuerte tentación a la que esté sometido o que esté pasando, ¿no? Pero no puede tener un motivo hipócrita en todo su andar cristiano, mientras que el mundano sí que puede tener, y de hecho tiene, un motivo hipócrita en su andar cristiano. Así que vemos que la paz de Dios y la paz del mundano difieren en sus causas, difieren en la causa que tienen. Y en segundo lugar, difieren en las cosas que las acompañan, porque ningún hijo expulsado de la presencia de su padre deseó más el abrazo de ese padre airado que aquel santo atribulado que anhela sentir la luz del rostro divino del Señor de nuevo en su vida, la presencia de Dios en su vida. Entonces escudriña su corazón del Señor, estudia la palabra, lucha con Dios por la gracia que restaura su consuelo y su paz. Esto es lo que hace el creyente cuando él Claro, cuando él ve, ¿no?, la situación complicada y difícil. Por otra parte, el hipócrita no desea el amor, la gracia o la santidad de Dios por su excelencia intrínseca que lleva en sí mismo, ¿no? claro, Pero claro. estas cualidades como si fueran simples boletos para salir de la mano de ese tormento, de esa situación complicada que está viviendo. Claro, Entonces, no valora, como lo hace el creyente atribulado, la gracia de Dios para sacarle de esa circunstancia. Entonces, estas son las dos diferencias que encontramos entre esa paz que nos da el Espíritu Santo a los creyentes y esa paz que le da al mundano las cosas del mundo. mm. Que mucho de lo que estabas esbozando en estos dos primeros puntos eh, tiene que ver con esta distinción. Por supuesto, los creyentes, aunque hemos nacido de nuevo, conocemos al Señor, hemos sido reconciliados con Él, Sí. nuestros pecados han sido perdonados, es decir, tenemos paz, estamos en paz con Dios. Dios tiene Ujú. paz para con nosotros, nosotros tenemos paz para con Dios. Y todo en medio, como tú decías, Cristo, ¿no? Nosotros podemos ver a Dios, al Padre, a través de Cristo y el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo. Pero eso no significa que no pequemos, eso no significa que el Claro, cristiano sea perfecto. Pero la claro. distinción es la siguiente. Una cosa es que el cristiano peque ocasionalmente Ujú. y otra cosa es que el no creyente peca habitualmente. Es decir, el no creyente, el que no ha conocido a Cristo, pues obviamente sigue su estilo de vida que Claro, desconoce a Dios y a espaldas de Dios. Y su hábito, su estilo de vida, pues ya está, es el pecado. El creyente ya no. El creyente peca de manera puntual, ocasional, ¿de acuerdo? Pero no está entregado a ese estilo de vida. Por eso decías que, claro, cuando el creyente peca, inmediatamente quiere regresar a casa. claro. Sabe lo que ha hecho y dice, uff, tengo que volver a casa, tengo que volver otra vez, ¿no?, al trono de la gracia y Señor, perdóname por eso. Mientras que el creyente es un falso, ¿no? O nosotros, antes de conocer al Señor, pues estaba igual y seguíamos con nuestra vida. Incluso nos poníamos la careta de hipócrita de yo voy a la reunión, yo voy a misa, yo hago esto, yo hago lo otro y me autojustifico. Entonces, Sí, eh, serían dos causas, nos has dicho, bueno, dos cosas que nos marcan la diferencia. Una, las causas, luego las cosas que lo acompañan, este estilo sí. de vida. ¿Habría Y alguna, habría, y habría una habría alguna más? tercera, sí, sí, habría una tercera, y es que, lógicamente, la tercera es que difieren sus resultados, obviamente, ¿no? Porque podemos comparar al creyente como una estrella, ¿no? Una estrella que está ahí en el firmamento y de repente pasa una nube, ¿verdad? Y cruza esa nube, parece que ha desaparecido, parece que Mm, se ha apagado, pero lo que está haciendo es atravesar esa nube y cuando esa nube ha pasado, vuelve otra vez a lucir esa estrella, ¿no? Sin claro. embargo, el hipócrita es como un meteoro que arde en la atmósfera y que se desintegra en ella. Mm, Así los distingue el Espíritu de Dios. Proverbios 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Es decir, mm, lo que quiero decir es que habrá momentos, por eso, por esa aclaración que tú hacías, en que uno, por error, por falta de entendimiento, por haber sido incluso engañado por el diablo en un momento determinado, pueda pecar. Pero eso no quiere decir que su luz se apague, eso no quiere decir que esa claro. paz la pierda, sino que atraviesa esa nube y vuelve a brillar. Sin Mm, embargo, el hipócrita no, el hipócrita es como, ya digo, ¿no? Como un meteoro cuando mm, entra
en la atmósfera acaba desintegrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene a Cristo, porque no tiene el Evangelio, porque no tiene la paz de Dios. Y eso es lo que nos dice Proverbios 13:9, ¿no? Que los justos se alegran, pero la lámpara de los impíos acabará apagándose. Así es, así es. Y los resultados, pues tú lo has dicho, el final, el destino es totalmente distinto y opuesto. Manuel, Claro. quiero en este instante seguir, quiero abrir un melón, quiero abrir una nueva área, Ajá. ampliar todo lo que estamos hablando y preguntarte algo. Estamos hablando del Evangelio de la paz, de tener paz, estar reconciliados, estar en paz con Dios. Pero vemos que el Evangelio es para todos y que Ajá. al final, por medio del Evangelio, Dios forma un pueblo, una comunidad, una iglesia. Y también el Señor nos llama no solamente a tener paz para con Él, es decir, para con Dios, sino Sí. nos llama a tener paz para con el resto, ¿no? Qué importante es esto. Incluso de nuestros enemigos en la medida de lo posible que estemos en paz, pero especialmente y cuanto más con la iglesia, ¿no? Entonces, este Evangelio de la paz, ¿cómo se aplica en este contexto? Ya no de una relación vertical con Dios, sino de una relación horizontal, circular con aquellos que están a nuestro alrededor, entendiendo a aquellos como la iglesia en primer lugar. Qué importante es esto, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de la paz de Dios en el corazón de las personas, para paz con Él, paz para afrontar las situaciones complicadas, difíciles, pero ¿y qué hay de enfrentar las relaciones, ¿no? ¿Qué hay de ello? Bueno, solo el Evangelio puede unir los corazones y las mentes humanas en un amor y una paz consistentes, ciertamente consistentes. Porque además de reconciliarnos con Dios y unos con otros, Cristo ideó personalmente esta bendición para completar la felicidad del cristiano. De otra forma, Dios tendría que hacer un cielo distinto para cada cristiano. Es decir, si no hubiera buenas relaciones, si no hubiera esa unidad en el cielo, que tenemos que estar todos juntos, pues el Señor haría parcelitas para cada uno de nosotros, digo yo, ¿verdad? Y nos tendría aislados a unos de nosotros. Pero Wow. Cristo ideó personalmente esta bendición para completar la felicidad del cristiano, porque de otra forma, como digo, pues Dios tendría que tomar medidas que no se pueden tomar, ¿no? Ujú, Entonces, el ministerio de Juan el Bautista, prefacio al Evangelio, ujú, tenía dos partes. Por una parte, el retorno de muchos hijos de Israel al Señor su Dios, y ujú, por otro, como nos dice Lucas 1:17, hacer volver los corazones de los ujú. padres a los hijos. Sí, sí, ¿Esto sí. qué significa? Hacerlos amigos de Dios, pero también hacerlos amigos unos de otros. Y Mm, este es el efecto natural del Evangelio allí donde se recibe sinceramente. Isaías profetizó esta extraña metamorfosis que se produce bajo el efecto del Evangelio. En Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. wow. Entonces, aquellos que se hayan aferrado egoístamente a la disensión durante décadas, se Mm, pondrán de acuerdo y descansarán unidos. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 11:6. Por mm, supuesto que este fenómeno es imposible sin la obra poderosa del Evangelio en los creyentes. mm. En las tinieblas la gente se ataca con fiereza, ¿no? Vengativa, queriendo destrozarnos unos a otros. Pero al Mm. llegar a la luz del Evangelio, las personas envainan la espada, envainan la espada, La guarda. porque es el dulce espíritu del amor que no permite jamás que el odio permanezca en su corazón, en su morada, ¿no? Esta Claro. bendición es tan peculiar al Evangelio que Dios la ha escogido como la marca de los verdaderos cristianos. En Juan 13:35 se nos dice: en esto conocerán todos, se está refiriendo a todos los que no son creyentes y a todos los que son creyentes, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que Jesús dice que los extraños distinguirán a los cristianos Claro. de los que no lo son por su amor mutuo que atribuyen a Cristo y a su Evangelio sin lugar a dudas. Porque sin Cristo y sin el Evangelio, esta unidad, este amor es imposible. Es Wow, imposible. wow. De lo que acabas de decir, quiero rescatar dos frases. Y la segunda
te voy a hacer una pregunta sobre ella para andar un poquito más, pero Sí. me ha llamado la atención cuando dices, Dios diseñó, Cristo ideó todo el tema de la unidad para la felicidad de sus hijos, para la felicidad también de los creyentes. Entonces, la unidad no es un fin en sí mismo, sino es el medio a través del cual Dios puede obrar y Dios puede derramar su bendición, ¿no? Salmo 133, Hechos capítulo 2, nos habla de la armonía, de la unidad, de la unanimidad. Vemos la bendición, el Espíritu y la unción de Dios cayendo, ¿no? Y cómo en la unidad Dios va a utilizar, es la mejor herramienta. Imagínate, Manuel, la unidad matrimonial, unidad Ujú. familiar, la unidad laboral, ministerial, espiritual, pues imagínate, ¿no? Sí. Imagínate la herramienta en las manos de Dios. Y lo segundo es que dices que solamente el Evangelio puede unir los corazones y las mentes. Y hablas de esas dos cosas, el corazón Ujú. y la mente. ¿Podríamos ahondar un poquito más en todo esto? ¿Cómo es que el Evangelio puede unir una mente y un corazón, ¿no? La parte a lo mejor más racional, intelectual, la parte más afectiva y emocional, ¿no? De las personas. Pues mira, podemos dar dos argumentos para responder a esta importante cuestión que planteas. La Mm, primera es que el Evangelio presenta fuertes razones para la paz y para la unidad. Es decir, los lazos de amor que atraen y unen a las almas no se tejen en el telar de la naturaleza humana, mm, solo los fabrica la revelación divina. De forma que Pablo exhorta confiadamente a los cristianos en Efesios 4:3, fíjate, la exhortación es a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la exhortación de Pablo, ¿no? Después mm, el apóstol le recuerda al pueblo que le recuerda al pueblo de Dios que solo hay un cuerpo en el versículo 4, no una entidad filosófica ni natural, sino mística y que es la Iglesia, que consiste en muchos cristianos. Entonces, si no es normal que uno de los miembros del cuerpo físico batalle contra los demás, ya que su unión los preserva en vida a todos ellos, cuanto menos lo será en el cuerpo místico. mm. Mira, como experiencia personal, como pensamiento, convicción personal que yo tengo, yo creo que un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo y que está teniendo una correcta relación con Dios, siempre va a sentir temor de causar división en la iglesia. Sí. Siempre. Mm, Eh, Tiene que ser algún motivo muy claro, muy fuerte, muy contundente de un pecado terrible, tremendo, para que un creyente pueda llegar a confrontar a otro hermano, pueda llegar a confrontar a un líder, siempre en el amor y causar de esa forma división. Yo creo que el verdadero mm, creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene un temor terrible de parte de Dios a crear división en la iglesia porque entiende y conoce que si hay algo que Dios ama es precisamente la iglesia y es precisamente la unidad dentro de la iglesia. El ujú. Señor aborrece, dice, a aquellos que causan división entre los hermanos. El segundo argumento muy importante es que el Evangelio borra las causas de la contienda. Fíjate Wow, qué muy importante, bueno. ¿no? Existen dos causas principales de división entre los hijos de los hombres. Una es la maldición de Dios, ahora vamos a entender esto de qué es la maldición de Dios, y otra Mm, es sus propios deseos, ¿no? La hostilidad entre las personas forma parte de la maldición que pesa sobre la humanidad a causa de la apostasía. mm, Sabemos que una maldición es un decreto de Dios que condena a quienes son rebeldes a algo malo y para que pueda haber una esperanza de paz entre ellos, esa maldición se debe anular. Entonces, solo el Evangelio puede lograr esa anulación, porque no hay ninguna condenación para las personas que están en Cristo sí. Jesús, según nos dice Romanos 8:1. Así que la maldición se borra y ya no hay flechas en el arco de las amenazas porque se disparó al corazón de Cristo y nunca penetrará en el de los creyentes. Podemos decir que en este sentido el Señor se pone delante, ¿verdad? Para Mm, soportar esas flechas, ¿no? de amenazas. Ahora bien, haremos bien en tener en cuenta que la razón interna de la contención que hay en los hombres naturales, en los hombres que no son de Cristo, es la concupiscencia que mora en ellos. mm, Esta es la raíz que da fruto amargo
de rivalidad en el mundo. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, las pasiones rompen la paz con Dios, rompen la paz con nosotros mismos y rompen la paz con los demás. Así que si observamos detenidamente señales en las nubes, pues esperamos tormenta, ¿no? Y esperamos rayos, esperamos trueno, porque estamos viendo ciertas señales. Si Claro. hay concupiscencia en el corazón, tarde o temprano se manifestará, aunque rompa la paz de la familia o de la comunidad o del reino, ¿no? Antes de que pueda haber un fundamento para una paz sólida, tienen que vencerse las pasiones rebeldes. ¿Qué paz y tranquilidad puede haber cuando el orgullo, la ambición, la envidia y los celos siguen dictando el comportamiento humano? Ahora bien, no creamos que basta con frenar estas pasiones rebeldes y atarlas o sujetarlas por la fuerza. Si la paz no surge o nace de los corazones, la tregua no vale de nada. Solo el Evangelio es suficiente para sacar la plaga de la contención del corazón. Nos podemos encontrar con personas en el mundo que tienen la capacidad de contenerse mucho. Pero eso son solo personas con capacidad de contención. Pero llegará el momento en que eso aflore de un modo o de otro. Pablo testifica de la forma en que él y sus hermanos fueron sanados de las actitudes maliciosas, para que podamos entender esto. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, este es el apóstol Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Wow. Fíjate qué descripción hace el apóstol Pablo de cómo eran, ¿no? Pero a continuación da detalles de la solución o de la curación. Y lo dicen los versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, es decir, el Evangelio, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El apóstol quería decirnos con eso lo siguiente, dice, de no haber aparecido este amor de Dios en Cristo por nosotros, de no habernos lavado por su espíritu regenerador, nosotros seguiríamos paralizados bajo el poder de nuestras concupiscencias. Wow. Así que es, un cambio de corazón. Claro, estos dos argumentos nos ayudan a entender que efectivamente solo el Evangelio de Jesucristo une de una forma eficaz y genuina los corazones y las mentes de los hombres para que pueda haber esa paz entre los hombres. Wow. Fíjate, estabas en la descripción que hemos leído, o has leído, mejor dicho, de Tito, la característica de aquel que no tiene la paz de Dios, que no está en paz con Dios, que no cree, no ha recibido el Evangelio ni Cristo, no está allí sentado en su corazón, en el trono de su corazón, siendo Señor y Rey. Lo normal es aborrecer y ser aborrecido, odiar y ser odiado, ¿no? Ahora, el Evangelio trae un cambio, ¿no? Radical, de raíz, trae un cambio, en este caso de corazón. Manuel, nos quedan nada, nos quedan 3, 4 minutitos, vamos a dar el sprint final, pero yo te hablaba al principio, o comenzábamos este estudio hablando de que el diablo es un imitador. Y hemos hablado mucho de cómo y cuáles son las características de la paz, de la verdadera paz de Dios en el creyente. ¿Nos podrías dar así, aunque sea vista de pájaro y a modo de titulares, cuáles serían las características de esa pseudo paz, de esa paz falsa que el diablo ofrece y que al final las personas no creyentes, que no conocen a Cristo, pues experimentan? ¿Cuáles serían esas características? Sí, pues mira, yo creo que hay dos diferencias que son fundamentales. La primera es que la paz de los impíos es una paz superficial. En la paz de los impíos, las pasiones se refrenan de la guerra abierta, ¿no? Pero los corazones no son transformados por un amor interior y finalmente, ante cambios de circunstancias, su verdadera condición aflora. Esa yo creo que es la primera, ¿no? Es una paz superficial. Y la segunda es que la paz de los impíos no está santificada. Aunque los impíos parecen experimentar
una paz entre sí, no tienen paz para con Dios. Y la paz con Él es la única manera de anular la maldición, como hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, que su paz procede de corazones no santificados y solo el corazón renovado puede santificar la unión. Hace siglos, un hombre pagano dijo que el amor y la amistad verdaderos solo pueden aparecer entre hombres buenos. Pero desafortunadamente no sabía qué es lo que hace bueno al hombre. Entonces, cuando la misericordia divina quiere crear la unidad, primero renueva a las personas. Ezequiel 11:19 nos dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré en ellos, ¿no? Así que la paz genuina es el fruto del espíritu que inevitablemente santifica a la persona antes de unir. Estas son las dos características fundamentales, dichas a grandes rasgos, que podemos encontrar, las dos diferencias que podemos encontrar entre la paz que experimenta el creyente y la paz que experimenta el no creyente. Pues buenísimo, gracias. Gracias, Manuel, por este estudio, por este tiempo, por todo lo que hemos podido, ¿no? Reflexionar y aprender acerca de la paz que Dios ofrece y la paz que el mundo ofrece, la paz que nosotros como creyentes experimentamos y la paz que los no creyentes pueden experimentar. En todo damos gracias a Dios. Animamos a que todos los que nos estén escuchando, si son creyentes, guarden ese vínculo de la paz, guarden esa paz, ese descanso, esa relación, esa santidad con Dios y con la Iglesia. Y aquellos que no sean creyentes y por alguna razón se han encontrado este vídeo y este estudio, que se pongan a cuentas con el Señor. Que no nos quedemos con baratijas y que, como alguien dijo, oye, si tienes el original o puedes acceder al original, ¿para qué te vas a quedar con una copia? Así que no seamos copiones como el diablo, ni nos quedemos con sus baratijas y con sus copias, sino vayamos al autor, al creador y al original, que es la paz que Dios nos da a través de las buenas nuevas, que es la persona y el mensaje de Cristo Jesús. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti. Y con esto nos emplazamos, nos despedimos de este programa y nos emplazamos para el siguiente. Suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este estudio, dale like también al vídeo y nos vemos en 7 días. Nos vemos la semana que viene también en este canal. Que Dios os bendiga. Bye. Ósculo santo para todos.